Y hoy vamos a hablar del hígado. Y vamos a comenzar diciendo que el hígado es una glándula mixta, en realidad es la glándula más voluminosa que tiene el cuerpo humano. Es uno de los órganos más grandes que tiene el cuerpo humano. Después de la piel, la glándula, el hígado es el más voluminoso. Excreta la bilis, es una de sus funciones importantes. Desempeña un papel fundamental en la secreción y almacenaje de la glucosa, de las proteínas y de los factores de coagulación. El hígado es de color rojo oscuro. Presenta una consistencia firme, es friable y frágil, y se deja deprimir por los órganos vecinos. ¿Cuánto es el peso del hígado? Es 1500 gramos. En el cadáver, a eso aumentamos 800 a 900 gramos de sangre en el vivo. Sus dimensiones, 28 centímetros en sentido transversal, 16 en sentido antero-posterior y 8 centímetros de espesor. Se encuentra localizado en el compartimiento supramesocólico. De ese compartimiento ocupa el hipocondrio derecho, también llega hasta el epigastrio y al hipocondrio izquierdo. Esa es la situación del hígado. En la configuración externa, el hígado tiene dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral, un borde inferior, un borde póstero superior, póstero inferior. A eso podemos agregar un extremo derecho y un extremo izquierdo. El extremo derecho es más romo, más voluminoso, y el extremo izquierdo es más puntiagudo, ¿no? Para poderlo reconocer. Ya la cara superior diafragmática es convexa. Entonces veamos la cara diafragmática. Una cara diafragmática que es convexa, vamos a encontrar un ligamento. Lo primero que encontramos es un ligamento. Se llama ligamento falciforme. Este de aquí. Es un repliegue del peritoneo. Recuerdan ustedes que el peritoneo presenta repliegues. Uno de ellos son los ligamentos. Los ligamentos que unen un órgano con otro órgano o con la pared abdominal y que no presentan vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos este ligamento en la cara superior o cara diafragmática, que en realidad este ligamento divide en dos lóbulos a la cara diafragmática, en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo. Esta división en realidad no es que sean lóbulos, vamos a ver después enseguida, los lóbulos están en el interior del hígado. Decimos lóbulos por su semejanza nomás a las glándulas. Las glándulas recuerdan que están formadas por lóbulos, por lobulillos. Los verdaderos lóbulos están en el interior. Aquí es solo una nomenclatura que nos acostumbramos a decir lóbulo externamente. Pero ya sabemos, les aclaro que los lóbulos son internos. Pero bueno, aquí el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo del hígado. Aquí está el lóbulo izquierdo, su borde del lóbulo izquierdo. Este borde prácticamente sobresale más o menos 1 centímetro la parrilla costal. Es decir, la parte inferior del tórax, formada por las costillas, este borde sobresale 1 centímetro. Y vamos a ver con los movimientos también que presenta los pulmones, también el hígado tiene esos movimientos.
En la parte posterior vamos a encontrar el surco de la vena cava y la fisura del ligamento venoso. Aquí vean, esta es la parrilla costal del lado derecho. Este es el hipocondrio derecho, la región del epigastrio y región del hipocondrio izquierdo. Este es el extremo izquierdo y el extremo derecho, que es más voluminoso. La cara diafragmática, y se ve aquí que está en contacto con el diafragma. Entonces, con los movimientos, con una expiración forzada, vean cómo el hígado asciende, ¿no? Con el movimiento de la expiración. Ya con el movimiento de la inspiración, el hígado desciende, ya que el diafragma es el que está empujando al hígado, ¿no? Para que descienda. O el diafragma en la expiración se dirige hacia arriba y en la inspiración se dirige hacia abajo, haciendo ese movimiento prácticamente del hígado, ¿no? Pudiendo sobresalir en la parrilla costal. Normalmente el hígado puede sobresalir 1 centímetro en la parrilla costal, en las últimas costillas. Lo podemos palpar al hígado, pero cuando existen enfermedades como por ejemplo la cirrosis hepática, que es una enfermedad destructiva del hígado, por ejemplo en el alcoholismo, el alcohol produce cirrosis hepática, aumentando el volumen del hígado. Se hace más grande el hígado. Y ya podemos palparlo semiológicamente, ya más abajo el hígado. Eso podemos decir entonces que hay un aumento de tamaño del hígado. Eso es cuando ya hacemos un diagnóstico de enfermedades, ¿no? Pero normalmente hasta 1 centímetro. Ya la cara diafragmática presentan surcos. El surco de la vena cava y la fisura del ligamento venoso. Dividen la porción posterior en 3 segmentos. El segmento derecho, en el segmento derecho vamos a encontrar la impresión suprarrenal. En el segmento medio vamos a encontrar un lóbulo que se llama lóbulo caudado. Se llama así caudado porque presenta una cola, prácticamente este lóbulo, una cauda, que comunica con el lóbulo derecho. Por eso se llama lóbulo caudal. El segmento izquierdo está en relación con el esófago. Entonces vean ustedes, en la cara diafragmática existen 3 segmentos. Cara visceral, aquí está la cara visceral. En la cara visceral vamos a encontrar 3 surcos. En el lado derecho, un surco antero-posterior que aloja en la parte anterior a la vesícula biliar, en la parte posterior a la vena cava inferior. El surco antero-posterior derecho. Aquí hay otro surco, el surco antero-posterior izquierdo. Surco antero-posterior izquierdo, que aloja al ligamento redondo. Ligamento redondo. El antero-posterior izquierdo. Entonces son dos surcos antero-posteriores, ¿no es cierto? Ahora, el ligamento redondo que aloja, que se encuentra en este surco antero-posterior izquierdo, es el ligamento redondo, es un vestigio de la vena umbilical. La vena umbilical transporta oxígeno y nutrientes al feto, ¿no? Y después ya queda el ligamento redondo. En la parte posterior
de este surco del ligamento redondo, vamos a encontrar la fisura del ligamento venoso, que es el vestigio fibroso de un conducto, el conducto venoso fetal. Este conducto venoso fetal desviaba la sangre desde la vena umbilical a la vena cava inferior. Entonces aquí en este surco aloja el ligamento redondo y al ligamento venoso, ¿no? En la parte posterior. Y hay otro surco, es el surco transverso o porta hepático. Debido a esos tres surcos, el anteroposterior derecho, anteroposterior izquierdo y el transverso, se divide esta cara visceral en 4 lóbulos. Lóbulo izquierdo, que es menor, está en relación con el estómago y forma inclusive una impresión, la impresión gástrica. Y el lóbulo derecho presenta la impresión cólica en relación con el colon. Recuerdan ustedes que entre el colon ascendente y el colon transverso se encuentra la flexura cólica derecha o ángulo hepático, porque está en relación y forma la impresión cólica. Por debajo o por detrás se encuentra la impresión renal y la impresión duodenal. En la parte anterior, por delante del surco transverso o porta hepático, se encuentra el lóbulo cuadrado en la parte anterior, y en la parte posterior se encuentra el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Lóbulo caudado. Entonces esos son los lóbulos que presentan la cara visceral y los surcos de esta glándula, ¿no? Aquí vemos de nuevo el surco anteroposterior que aloja a la vesícula biliar y en la parte posterior a la vena cava inferior. El otro surco o fisura anteroposterior en el lado izquierdo que aloja al ligamento redondo y al ligamento venoso en la parte posterior. Redondo y venoso. Y el surco transverso o porta hepático. Por aquí prácticamente se introduce la zona del hilio hepático. En la zona del hilio hepático se introduce la vena porta, la arteria hepática propia y los conductos biliares. Ocupado entonces prácticamente por esas estructuras. Ya después vamos a ver que esas estructuras nombradas forman la tríada portal. Entonces, las venas, arterias y conductos biliares forman la tríada portal. La más importante, la que va a dividir en lóbulos en su interior, es la vena porta hepática. Esta vena porta hepática, al igual que la arteria, se va a dividir en su interior o a nivel del hilio en una rama derecha y una rama izquierda, la división primaria. Después esa rama derecha e izquierda van a dirigirse a los lóbulos. Ya en su interior, una división secundaria, y hay una división terciaria que se dirige a los segmentos hepáticos que los vamos a ver también. Entonces, la vena porta hepática prácticamente es la rectora que va a dividir en segmentos hepáticos al hígado. Pero ¿quién acompaña a la vena? La arteria y los conductos biliares. Como vamos a ver que van a existir 8 segmentos hepáticos. Se van a dividir en porciones. Recuerdan, igual que los pulmones. Los bronquios van a ir dividiéndose y van a formar los segmentos pulmonares.
son porciones. Igual el hígado, pero ¿quién forma aquí los segmentos? Principalmente la vena porta hepática. En los pulmones eran los bronquios, ¿no? Bronquios segmentarios. Aquí es la vena porta hepática acompañada de ramas de la arteria hepática y de los conductillos biliares. Esa es la triada portal. Y la triada portal va a ir dividiéndose y va a llegar a cada uno de los segmentos. Es decir, cada segmento tiene su propia triada. Y por decir, una enfermedad atinge uno de los segmentos, no hay problema porque los otros segmentos siguen funcionando, porque tienen su propia irrigación, su propia triada. Eso es como si sean hígados independientes, ¿no? Entonces ya les doy un adelanto de la segmentación, ¿no? Que la triada portal es importante y principalmente la vena porta hepática es la rectora de esta división, acompañada de la arteria y de los conductos biliares. ¿Cuáles son los medios de fijación del hígado? ¿Por qué el hígado se encuentra en esa posición? El diafragma, porque existen ligamentos, lo vamos a ver enseguida, como los ligamentos coronarios triangulares falciformes, que prácticamente se unen al diafragma, unen el hígado al diafragma. Entonces el diafragma es uno de ellos, medios de fijación. La vena cava inferior también. La vena cava inferior no se introduce al hígado, no se introduce en el hígado. La vena cava inferior pasa por detrás del hígado. Inclusive forma una escotadura en la parte posterior. La escotadura de la vena cava inferior. Pero no se introduce. La que se introduce, como vimos hace un momento, es la triada portal. La vena porta hepática, la arteria hepática, los conductos biliares, linfáticos, nódulos linfáticos y nervios, ¿no? El ligamento coronario, el ligamento coronario que une el hígado al diafragma. Ligamentos triangulares que unen también al diafragma, los extremos del hígado, el ligamento triangular izquierdo y derecho, y el ligamento falciforme, también que une el hígado al diafragma. Y el aumento menor, o epiplon menor. Recuerden, el aumento menor une la curvatura menor del estómago o borde derecho del estómago al hígado. En realidad llega hasta la fisura umbilical o fisura anteroposterior izquierda. Y también al duodeno, ¿no? Esas tres porciones une el estómago, el hígado y el duodeno, este aumento menor. Esos son los medios de fijación del hígado. Y lo que les adelantaba, existe una división del hígado en segmentos, la segmentación del hígado, segmentación de Coulomb, una segmentación quirúrgica prácticamente que divide al hígado en 8 segmentos. ¿Y gracias a quién se divide el hígado en 8 segmentos? Entonces la pregunta es la triada portal. La triada portal es que divide en 8 segmentos porque se va a introducir en surcos que vamos a ver enseguida. La triada portal. Y principalmente la rectora es la vena porta hepática. La vena porta hepática divide al hígado en segmentos. A ver, esta es la cara diafragmática y esta es la cara visceral. En el lado derecho, cara visceral, cara diafragmática en el lado izquierdo. Ahora, ven ustedes que aquí hay unos surcos
en el lado derecho, un surco en el lado izquierdo y otro surco en la parte media. Lo voy a repintar esos surcos. A ver. Ahí hay un surco. Del lado derecho, ¿no? Hay un recorrido punteado ahí, ¿no? Ese surco en el lado derecho se llama fisura portal derecha. Fisura portal derecha. Y en el lado izquierdo hay otro surco, lo vamos a pintar también. Ahí lo he dejado punteado al ladito para que lo vean. Es el surco umbilical en el lado izquierdo. Surco umbilical o fisura portal izquierda. Y aquí en la parte media hay otro surco. El surco o la fisura portal principal. La fisura portal principal. La vamos a pintar también enseguida. Aquí lo pintamos también. Ese surco se llama surco o fisura portal principal. Estas tres fisuras, vean ustedes, la fisura portal, en realidad la fisura portal principal representa una línea, se llama línea de Cantley. La línea de Cantley. Esta línea de Cantley o fisura que representa la fisura portal principal divide al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Y el lóbulo derecho, gracias a esta otra fisura, la fisura portal derecha, se divide en un sector lateral y en un sector medial. Igual, el lado izquierdo se divide en un sector medial y un sector lateral por la presencia de la fisura umbilical. Y así se divide el hígado en dos lóbulos. Lóbulo izquierdo, que queda por fuera de esta fisura umbilical, y el lóbulo derecho, que es todo esto, es más extenso, el lóbulo derecho, desde inclusive la parte media del lado izquierdo, el sector medio, y el sector medio del lado derecho y el sector lateral conforman el lóbulo derecho. Solo el lado izquierdo, la parte izquierda, que se encuentra por fuera de la fisura umbilical, conforma el lóbulo izquierdo. Recuerdan ustedes que hemos nombrado que el hígado anatómicamente lo hemos dividido en lóbulos, ¿no? En la cara diafragmática, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Este representaría el lóbulo izquierdo y esto el lóbulo derecho. Las dos partes mediales y la parte lateral de la parte derecha o del sector derecho. ¿Ya? El lóbulo derecho, entonces. ¿Ya? Igual aquí ya en la cara visceral se encuentran la fisura portal derecha, que en la cara visceral es un poco más oblicua, como ven ustedes. La fisura portal principal y la fisura umbilical. Pero en la cara diafragmática
perdón, en la cara visceral hay otro surco que se llama surco transverso. El surco transverso del hígado, ¿ya? El surco transverso del hígado ya va a dividir en otros segmentos prácticamente a la cara visceral. Si nosotros dibujamos prácticamente en la cara visceral los surcos antero-posterior o surco portal derecho, surco portal izquierdo y el surco transverso, ya se va a dividir en 8 segmentos. Siempre lo pierdo el mouse. Estoy tratando de... Ya lo encontré. Ya. Ahora sí. Entonces, a ver, en la cara visceral, vean ustedes cómo el surco portal derecho, el surco portal o la fisura portal principal y el surco umbilical dividen en 1, 2, 3 y 4 sectores, ¿no es cierto? En 4 sectores. Pero ya hay en la cara visceral hay otro surco, el surco transverso. Ya este surco transverso va a dividir ya en 8 segmentos. Si nosotros pondríamos el surco transverso en la cara diafragmática, vean, si hubiera aquí el surco transverso así, entonces ya habrían los 8 segmentos, ¿no es cierto? Ya se dividiría en 8 segmentos, igual que aquí, ¿no? En la cara visceral. Y los segmentos son segmento 1, que se encuentra esta es la parte posterior, ¿no? En el lóbulo caudado, el segmento 1, y en el lado izquierdo, como las manecillas del reloj, en el lado izquierdo, el segmento 2, la parte posterior del lóbulo izquierdo, el segmento 3 en la parte anterior del lóbulo izquierdo, el segmento 4 es el lóbulo cuadrado que se encuentra en la parte anterior, ¿no? Por delante del surco transverso del hígado, ¿no? El segmento 5 ya en el lóbulo, en la parte izquierda, en la parte derecha, el segmento 5 en el lóbulo derecho, el segmento 6, el segmento 7, porque el segmento 8 solo lo podemos identificar en la cara diafragmática. El único segmento de la cara diafragmática es el segmento 8. Entonces, vean ustedes cómo el hígado se ha dividido en segmentos. Y lo que les decía, cada segmento está irrigado, se puede decir, por la tríada portal. La tríada portal. Es decir, la sangre llega a través de la arteria y vena, arteria hepática propia, y a través de la vena porta hepática, ¿no? Acompañado del conductillo biliar. Cada uno de esos segmentos tiene la tríada portal. Pero ¿quién recoge la sangre? La sangre es recogida por las venas hepáticas. Existe la vena hepática derecha, que se introduce o está representado por el surco portal derecho, la vena hepática izquierda por el surco umbilical y la vena hepática media o intermedia. Entonces, cada una de esas venas recogen la sangre de los segmentos. Así tenemos la vena hepática izquierda, recoge la sangre del lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Y del lóbulo derecho recoge la sangre el
la vena hepática derecha, del lóbulo derecho del hígado. Ya el lóbulo de Spiegel es recogida la sangre por la vena hepática media. Pero la sangre de todos los segmentos, menos el lóbulo de Spiegel, llega a través de las venas hepáticas a la cava inferior. Aquí está la vena cava inferior. El lóbulo de Spiegel directamente desemboca en la cava inferior. Entonces, les vuelvo a repetir, los segmentos desembocan en las venas hepática izquierda y derecha, y a través de esas venas llegan a la cava. Pero del lóbulo de Spiegel directamente, el lóbulo de Spiegel desemboca o lleva su sangre a la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces vean aquí, esas son las venas hepáticas, izquierda, derecha y media o intermedia. Muy bien, así hemos dividido el hígado en segmentos, es la segmentación de Coulomb. Aquí de nuevo vemos segmentación de Coulomb. Y aquí triada portal, son las ramas de la arteria hepática, las ramas de la vena porta hepática y el conducto o conductillos biliares. Aquí están las fisuras. Fisura portal derecha. Fisura portal derecha. Divide al hígado en un sector lateral y en un sector medial. El sector medial se encuentra el segmento 5 y el segmento 8. El sector lateral se encuentra el segmento 6 y el segmento 7. Ahora vamos en el lado izquierdo. Fisura umbilical o fisura portal izquierda, ¿no? Vean cómo ha dividido al hígado en un sector lateral y un sector medial. El sector lateral se encuentra el segmento 2, y el segmento 3. Y el sector medial se encuentra el segmento 4. ¿Ya? El segmento 1 va a estar ahí posterior, en el lóbulo caudado, ¿no? Aquí está el segmento 1. Y aquí en la parte media se encuentra esta fisura, que es la fisura portal principal, que forma la línea de Cantley. La línea de Cantley va desde la parte anterior, desde el surco de la vena, de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. Y aquí está el surco transverso del hígado. El surco transverso del hígado. ¿Quién divide o qué se encuentra en el surco transverso? Porque hay este surco o esta fisura transversa que forma el plano hepático transverso. Es la triada portal, principalmente la vena porta hepática, ¿no? Que se está dividiendo. Cada triada va a cada segmento, ¿no? Entonces, la arteria y la vena porta hepática se dividen en rama derecha y rama izquierda. El lóbulo derecho es desde la parte medial, lo que está la fisura umbilical, que divide a la parte izquierda del hígado en un sector lateral y medial. Este sector medial de la parte izquierda del hígado forma parte del lóbulo derecho del hígado. ¿Ya? Entonces, es así como se realiza la segmentación. Aquí está el lóbulo izquierdo, su sector lateral del lóbulo izquierdo, su sector medial, sector lateral.
y el plano hepático transverso. Esa es la segmentación de Coulomb. ¿Cómo está irrigado e inervado el hígado? Tiene una irrigación funcional por la vena porta hepática y una irrigación nutricia por la arteria hepática propia. ¿Rama de quién es la arteria hepática propia? De la arteria hepática común. La arteria hepática común en realidad se continúa como hepática propia. La hepática común rama del tronco celíaco y de la aorta, ¿no? Y la vena porta hepática, se forma por la unión de la vena mesentérica superior y de las venas esplénica y mesentérica inferior. En realidad la vena esplénica y mesentérica inferior se unen y forman el tronco espleno-mesentérico, ¿no? Que se unen a la mesentérica superior y forman la vena porta hepática que se introduce al hígado, ¿no? Y va a dividir en segmentos, ¿no? Decimos así vena porta hepática porque hay otros sistemas porta, ¿no? Como por ejemplo en la glándula hipófisis hay un sistema porta también. Ya es el sistema porta hipofisiario, la glándula hipófisis que se encuentra en la silla turca del efenoide. Aquí es vena porta hepática porque se encuentra en el hígado, ¿no? Entonces tenemos que especificar que es vena porta hepática. Y la inervación por el plexo celíaco es el plexo solar que se forma alrededor del tronco celíaco, ¿no? Son filetes nerviosos provenientes de los ganglios semilunares donde terminan el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático proveniente de la cadena simpático, ¿no? Torácico, y de los neumogástricos del sistema parasimpático, ¿no? El sistema simpático, los nervios esplácnicos, recuerdan ustedes, se forman de la cadena simpática torácica, ¿no? Nervios esplácnicos mayor y menor llegan al abdomen a través de los hiatos accesorios o orificios accesorios del diafragma. Recuerdan que el diafragma tiene orificios o agujeros accesorios, ¿no? Entre los pilares del músculo diafragma. Y así llega al abdomen. También el vago izquierdo y el nervio frénico derecho por medio del plexo frénico, ¿no? Esa es la inervación. Muy bien, por debajo del hígado vamos a encontrar la vesícula biliar. La vesícula biliar es el reservorio de la bilis. No es que la vesícula biliar forma la bilis, solo es el reservorio. Porque la bilis se forma en el hígado. ¿Para qué sirve la bilis? Sirve para metabolizar a las grasas, ¿no? Los alimentos que introducimos, carbohidratos, lípidos, proteínas, son metabolizados en el intestino delgado, en el duodeno. ¿Y quién ayuda a metabolizar las grasas? Es la bilis. Al igual que, como vamos a ver después, el jugo pancreático, ¿no? Existen las vías biliares, vía biliar principal, formado por el conducto colédoco y conducto hepático, y la vía biliar accesoria, formada por el conducto cístico y vesícula biliar. La vesícula biliar es alargada de forma piriforme, forma una pera, mide 8 a 10 centímetros de longitud, 3 a 4 centímetros de ancho. Presenta para su estudio un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿no? Su conducto de la vesícula biliar se llama conducto cístico, que mide más o menos 3 centímetros de longitud. Entonces veamos aquí. Aquí la vesícula biliar en forma de una pera, ¿no? Es alargada, en forma de pera, presenta un fondo
un cuerpo y un cuello. El cuello se continúa con el conducto cístico, es el conducto de la vesícula biliar. Esta que se aloja en la impresión biliar o en el surco anteroposterior derecho del hígado, ¿no? Ya el conducto cístico se va a unir a otro conducto. Es el conducto hepático común, proveniente del hígado. El hígado tiene el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Esos dos conductos hepáticos forman el hepático común, que se une al conducto cístico y forman el conducto colédoco. Entonces la bilis que se produce en el hígado es almacenada en la vesícula biliar. Y vean cómo mide hasta 10 centímetros la vesícula biliar. Muchas veces puede crecer de tamaño, medir 15, 20 centímetros debido a que puede existir cálculos biliares. Este es su conducto cístico. A través del conducto cístico expulsa la bilis que va a venir por el colédoco hacia el duodeno. Pero muchas veces en el conducto cístico o en la vesícula biliar se almacenan cálculos que taponan prácticamente el conducto cístico. Ya no va a haber por dónde salga la bilis, porque va a estar llena de cálculos. ¿Ya? Entonces, la bilis crece de tamaño, se inflama, ¿no? Se llama colecistitis, la inflamación de la vesícula, ¿no? Entonces, nosotros decimos colecistitis aguda. Produce un dolor fuerte en el hipocondrio derecho debido a que hay una colecistitis. Ya generalmente el tratamiento es quirúrgico. Se debe retirar la vesícula biliar cuando hay cálculos. Se retira. Luego ya queda este conducto cístico, se lo liga al conducto cístico y a la bilis ya no tendría reservorio. Vendría directamente la bilis hacia el intestino delgado, al duodeno. Aquí en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, existe la carúncula mayor, que es donde termina el conducto colédoco. La carúncula mayor o papila duodenal mayor, que termina el colédoco, y el conducto pancreático de Wilson. Porque un poco más hacia arriba se encuentra la carúncula menor o papila duodenal menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio, ¿no? Muy bien, ese es el colédoco. Entonces se forma por la unión del hepático común y del conducto cístico. Las vías biliares extrahepáticas, que están formadas por el conducto hepático y colédoco, que forman la vía biliar principal, aquí están. Conducto colédoco y conducto hepático. Hepático común y conducto colédoco, vía biliar principal. Porque recordemos, el conducto cístico y la vesícula biliar es la vía biliar secundaria. Esta vía biliar extrahepática contiene o presenta 4 porciones. Porción portal, porción intraomental. Portal porque va a estar en relación con el sistema porta-hepático. Intraomental porque va a estar en relación con el aumento menor. Porción retroduodeno pancreática y un segmento intraparieto duodenal. Esas son las porciones o segmentos de las vías biliares principales. Aquí está el colédoco, terminando en el duodeno. El duodeno es este de aquí, en forma de una letra C que abraza la cabeza del páncreas. Terminando juntamente en el duodeno, la ampolla de Vater, la carúncula mayor, juntamente con el conducto pancreático principal o de Wilson. Y el conducto colédoco,
Tiene segmentos también, segmento supraduodenal por encima del duodeno, retroduodenal por detrás del duodeno, retropancreático por detrás del páncreas e intraparietal ya cuando llega a la segunda porción del duodeno a la ampolla de Vater o carúncula o papila duodenal mayor. Irrigación del colédoco por la arteria cística, la rama derecha de la hepática, la arteria pancreático-duodenal superior posterior y la arteria gastroduodenal. Y la irrigación de la vesícula biliar y conducto cístico es por la arteria cística. Existe un triángulo que se llama triángulo o trígono cisto-hepático o de Calot. Calot-Boudet. Calot-Boudet. ¿Cómo está constituido? Ya lo vemos aquí al triángulo cisto-hepático o biliocístico de Calot también se llama, o cisto-hepático. Está constituido por arriba, por la cara inferior del hígado, por el conducto cístico y por el conducto hepático común. Esas tres estructuras forman este triángulo cisto-hepático de Calot-Boudet, que contiene este conducto, este triángulo, la arteria cística, que es rama de la hepática, ¿no? La arteria cística, de la hepática derecha, cuando se realiza cirugía y se extrae la vesícula biliar, hay que ligar esta arteria cística a nivel de este triángulo, porque es la que está irrigando al conducto cístico y a la vesícula biliar, ¿no? Entonces se liga a nivel del triángulo de Calot. Para eso sirve, es un triángulo quirúrgico prácticamente, ¿no? Muy bien, ahora hablamos del páncreas. Aquí está el páncreas. Que presenta para su estudio una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cola del páncreas. Tiene una longitud de 15 centímetros de longitud y de altura a nivel de la cabeza 6 a 7 centímetros. Tiene un espesor de 2 a 3 centímetros y pesa 70 a 80 gramos. Es oblicuo de inferior hacia superior y de derecha a izquierda. Y se encuentra abrazado prácticamente por el duodeno, principalmente la cabeza y el cuello del páncreas. Tiene la forma de un gancho o de un martillo, el páncreas, donde la cabeza, su cara anterior, se relaciona con el colon transverso, por eso tiene una porción supramesocólica y una porción inframesocólica, la cara anterior. La cara posterior de la cabeza del páncreas se va a relacionar con el colédoco, como vemos aquí, el colédoco desembocando en el duodeno, ¿no? En la segunda porción. Y con la arteria pancreático-duodenales. Ya este es el cuello del páncreas. El cuello del páncreas está cubierto por el mesocolon y el colon transverso. En la cara posterior del cuello del páncreas es importante porque ahí se forma la vena porta hepática por la vena mesentérica superior y por el tronco espleno-mesentérico, ¿no? Ahí es donde se está formando. En la cara posterior del cuello del páncreas. Y este es el cuerpo. El cuerpo tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. La cara anterior forma parte de la bolsa mental. La cara posterior está en relación con la arteria mesentérica superior y la vena esplénica. E inferiormente se presenta una impresión, el cuello, la impresión duodenal y yeyunal, porque el duodeno se va
continuar con el yeyuno, ¿no es cierto? Ahí está la impresión. Y esta es la cola del páncreas. La cola del páncreas va a estar en relación, vean ustedes, con el vaso. Inclusive lo une o se une a través de un ligamento, el ligamento pancreático esplénico. Está también en relación con los vasos esplénicos que pasan anterior a la cola del páncreas. La arteria y venas mesentéricas pasan anterior a la cola del páncreas para llegar al vaso, ¿no? Esto es el vaso. Ya la cara anterior de la cola del páncreas forma también parte de la bolsa omental. Y la cara inferior, en relación con el colon transverso. La cara posterior de la cola, aquí va a estar el riñón izquierdo va a estar en relación con el riñón izquierdo. Y el páncreas tiene su conducto pancreático principal, y hay otro conducto que se llama conducto pancreático accesorio. Pues la función del páncreas, que es una glándula mixta, tiene una función exócrina y una función endocrina. La endocrina es de producir hormonas, como la insulina y el glucagón, a nivel de los islotes de Langerhans. Las células betas, por ejemplo, de los islotes de Langerhans se encargan de producir la insulina. La insulina es importante porque hace bajar el azúcar o la glucosa de nuestra sangre. Cuando hay un problema con la insulina, no hay insulina o no está funcionando bien la insulina, se produce la diabetes, porque aumenta el azúcar o la glucosa de nuestra sangre. Entonces, el páncreas, vean que es importante. Ustedes muchas veces han escuchado que tal persona es diabético, tiene diabetes. Vean, es en el páncreas que se está produciendo ese problema a nivel de los islotes de Langerhans en sus células beta. Y también es exócrino, ¿por qué? Exócrino porque va a producir el jugo pancreático. El jugo pancreático que contiene enzimas pancreáticas, que sirven para degradar a los alimentos. Hace un momento hablamos del colédoco. Este verdecito es el colédoco. El colédoco. Este colédoco, con su porción supraduodenal, porción duodenal, retropancreática e intraparietal, este conducto colédoco termina juntamente con el conducto pancreático principal o de Wirsum en la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿qué lleva este conducto? El jugo pancreático. Este conducto se extiende desde la cola, cuerpo y cabeza, en toda su extensión el conducto pancreático, recogiendo prácticamente de los acinos del páncreas el jugo pancreático. Porque el conducto accesorio prácticamente viene del cuello hasta el duodeno, ¿no? En la carúncula menor. Bueno, aquí vemos, a ver este corte, aquí está el duodeno, y este es el duodeno. Aquí se encuentra el páncreas. El páncreas. La vena porta formándose en la cara posterior del cuello del páncreas. Y aquí está el conducto principal. Conducto principal es este de aquí, o de Wirsum, que se extiende en toda su extensión del páncreas. Y se emboca junto con el colédoco. Este es el colédoco, conducto colédoco. Juntos terminando en el duodeno, en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Y aquí un poco más encima se encuentra el conducto accesorio, pancreático accesorio.
se extiende desde el cuello del páncreas hasta la carúncula menor o papila duodenal menor, que se encuentra unos 3 centímetros, 2 a 3 centímetros por encima de la papila duodenal mayor. Ahí desemboca el conducto pancreático accesorio. Aquí está el duodeno, entonces aquí la otra porción del duodeno, ¿no? La porción horizontal. Y luego la porción ascendente, ¿no? Irrigación del páncreas por la arteria pancreático-duodenal superior, anterior y posterior, que son ramas de la arteria gastroduodenal, y la arteria pancreático-duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. Y ramas pancreáticas de la arteria esplénica. Esa es la irrigación del páncreas. La inervación por el plexo celíaco. En realidad todos estos órganos están inervados. Lo que hemos visto, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en el hígado, vaso, páncreas, vamos a ver el vaso, están inervados por el plexo celíaco, por nervios que acompañan a las arterias. Esos nervios están acompañando a las arterias pancreáticos duodenales, ¿no? Y las ramas pancreáticas de la esplénica vienen a inervar al páncreas, ¿no? Y el vaso. El vaso es un órgano linfoide. Sirve para producir linfocitos, es decir, almacenar linfocitos, ¿no? El vaso tiene en su interior una pulpa roja, formado por estructuras vasculares, y una pulpa blanca. La pulpa blanca es formado por nódulos linfáticos, donde se encuentra el centro germinativo de Fleming. Los nódulos linfáticos, donde se encuentran los linfocitos B. Se llaman B porque se encuentran en el vaso. En realidad, los linfocitos, tanto T como B, se forman en la médula ósea, pero se almacenan los B en el vaso y los T en el timón. Esa es la función, entonces, un órgano linfoide forma parte del sistema inmunitario. Además, el vaso sirve para almacenar, se puede decir, a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos viven 120 días, 4 meses viven los glóbulos rojos en nuestra sangre, que también se forman en la médula ósea de los huesos largos. Después de 4 meses van a ir a almacenarse y depurarse aquí en el vaso. En realidad el vaso representa el cementerio de los glóbulos rojos. Así como cuando alguien fallece, va y se sepulta al cementerio, ¿no? Y los glóbulos rojos van a ir al cementerio que es el vaso, ¿no? ¿Y dónde se localiza? En la celda subfrénica izquierda? Forma parte del hipocondrio izquierdo, se encuentra por detrás del estómago, inferior y medial al diafragma, superior al riñón izquierdo, aquí por debajo está el riñón izquierdo, la flexura cólica izquierda y el ligamento freno cólico izquierdo. Esa es la localización del vaso, ¿no? ¿Qué forma tiene el vaso? De un grano de café, de una longitud de 12 centímetros, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. Pesa 200 gramos. Vean, es más pesado que el páncreas, ¿no? ¿Cuáles son las caras? Tiene una cara diafragmática, una cara visceral. La cara visceral está en relación con el riñón, con el estómago y con el colon. Por eso esta cara visceral se llama así, porque está en relación con estas vísceras. Ya la cara gástrica, este de aquí, presenta 6 a 8
fosillas dispuestas en línea recta por las cuales los vasos esplénicos penetran en el vaso. El conjunto de estas fositas constituye el hilio esplénico. Entonces el hilio esplénico se encuentra en la cara gástrica. Está unida al estómago, el vaso, por el ligamento gastroesplénico y a la cola del páncreas por el ligamento pancreático esplénico. En realidad, estos ligamentos parten de esta cara gástrica, ¿no? Aquí está el vaso, la cara diafragmática que es convexa, la cara visceral con sus impresiones con el estómago, impresión cólica, impresión renal, ¿no? Las tres impresiones que presenta esta cara. En la cara gástrica observamos varias fositas que sirven para forman parte del hilio esplénico, por donde ingresa la arteria esplénica, ¿no? Y por donde sale la vena esplénica. Nódulos linfáticos y nervios, ¿no? Presenta polos, perdón, los bordes, el borde anterior o medial, el borde medial. El borde superior es dentado, así lo reconocemos al vaso por su borde superior, que es dentado. Y tiene un borde inferior. Tiene un polo extremo, polo anterior o inferior y el polo posterior o medial. Los bordes, el borde superior que es dentado, separa la cara gástrica de la cara diafragmática. El borde inferior es grueso y redondeado y romo. Así lo vamos a reconocer, ¿no? Cuando agarremos el vaso, este borde es grueso, es redondeado y romo, es el borde inferior. O este borde es dentado, es el borde superior. Y el borde inferior separa la cara renal de la diafragmática y el borde medial es redondeado y ancho. Separa la cara renal de la gástrica. Inervado por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, y el plexo celíaco, ¿no? Es decir, el plexo celíaco es los nervios que acompañan a la arteria esplénica, ¿no? Proveniente del plexo solar o plexo celíaco, ¿no? ¿Y quién irriga todos estos órganos? Son las ramas de esta gran arteria, la arteria aorta. Arteria aorta abdominal, que es continuación de la aorta torácica. Ya cuando se introduce la aorta al abdomen, a través del hiato aórtico del diafragma, ya se llama aorta abdominal. Atraviesa el conducto junto con el conducto torácico y llega al abdomen, ¿no? Continuación de la torácica. Ya en el interior, en el abdomen, se va a dividir en ramas, ¿no? Ramas colaterales y ramas terminales. Aquí aprovechamos de la rama terminal, la arteria ilíaca primitiva derecha, arteria ilíaca primitiva izquierda. Estas arterias ilíacas primitivas se dividen en ilíaca interna, que va a irrigar a la pelvis, también llamada hipogástrica, e ilíaca externa, que va a ir a irrigar al miembro inferior. Esa es la división de la arteria aorta abdominal. En su trayecto va a dar origen a varias ramas que son, perdón, la arteria aorta finaliza a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en arteria ilíaca primitiva derecha, arteria ilíaca primitiva izquierda y arteria sacra media. Son las tres arterias ramas terminales de la aorta, ¿no? Ya vamos a ver enseguida sus ramas colaterales que se producen en el trayecto, ¿no? Ahí tenemos entonces las ramas colaterales. Tenemos ramas parietales y ramas viscerales. Entre las ramas parietales se encuentra la arteria
frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores que irrigan al diafragma, y las arterias lumbares, que son las ramas parietales, que irrigan la región lumbar. Y las ramas viscerales son las que irrigan a las vísceras, como por ejemplo tenemos ramas impares y ramas pares. Ramas impares, viscerales pares e impares. Las impares, por ejemplo, tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco está formado por la arteria hepática común, que se va a dirigir al hígado. Ya cuando llega al hígado se transforma en hepática propia y se divide en el interior del hígado en arteria hepática derecha y hepática izquierda, al igual que la vena porta hepática. Vena hepática, porta hepática izquierda y porta hepática derecha, que se van a dirigir a los lóbulos, ¿no? Y después van a formar la triada portal hacia los segmentos hepáticos, ¿no? La arteria gástrica izquierda es otra rama del tronco celíaco, o coronaria estomáquica, que se contribuye a formar la irrigación de la curvatura menor del estómago. Y la arteria esplénica. La arteria esplénica que va a ir a irrigar al vaso, ¿no? Otra rama impar es la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior que va a dar ramas, como la arteria, ramas yeyunales y ramas ileales. Ramas yeyunales y ileales para irrigar al yeyuno y al ilion, ¿no? Al yeyuno y al ilion. La arteria pancreático duodenal inferior también, ¿no? Rama de la mesentérica. Pancreático duodenal inferior. Arteria cólica derecha y cólica media. Las arterias cólicas van a ir a anastomosarse con las cólicas izquierdas por debajo del colon transverso para formar la anastomosis máxima de Haller o anastomosis de Riolano. Arterias cólicas que van a ir a irrigar al colon, ¿no? Al intestino grueso. Pancreático duodenal inferior también, ¿no? Y la arteria, la rama terminal prácticamente de la mesentérica superior, es la arteria iliocecal. Iliocecal. Porque va a irrigar al hígado y al ciego. También se llama esta arteria iliocecal iliobiseco apéndiculo cólica, porque va a ir a irrigar al apéndice, al ilion, que es la parte del intestino delgado, y al ciego, ¿no? Ilio biseco apéndiculo cólica. Esa es la iliocecal. Las arterias renales son ramas pares ya, ¿no? Las arterias renales son las que van a ir a irrigar a los riñones, ¿no? Las arterias renales. Arteria renal izquierda y arteria renal derecha. Al igual que las arterias suprarrenales, ¿no? Son ramas pares de la arteria aorta. Las arterias gonadales, que van a irrigar los órganos sexuales femeninos y masculinos, ¿no? Gonadal masculina y gonadal femenina, ¿no? Y la arteria mesentérica inferior, que va a dar ramas como la cólica izquierda, que va a irrigar la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, y las arterias sigmoideas que irrigan al colon sigmoide y se dividen en sigmoidea superior, media e inferior, y la arteria rectal superior. La arteria rectal superior, la rama terminal, o es la misma arteria mesentérica inferior que termina en la parte superior del recto, ¿no? Y son las ramas de la arteria aorta, ¿no? Y la vena cava inferior, esta es la vena cava inferior. Esta vena de 22 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro está formada por la unión de la vena ilíaca primitiva derecha y vena ilíaca primitiva izquierda, a nivel de la quinta vértebra lumbar.
Las venas ilíacas primitivas izquierda y derecha se forman por la unión de la vena ilíaca interna y vena ilíaca externa. Entonces las venas ilíacas primitivas forman la vena cava inferior, que recoge la sangre de una parte del abdomen, como por ejemplo de los riñones, ¿no? A través de las venas renales. Decimos que recoge la sangre de órganos a nivel del abdomen, como ser, por ejemplo, venas afluentes a la cava inferior, la vena capsular media derecha, que es proveniente de la glándula suprarrenal. Las venas renales, que son dos, derecha e izquierda. La izquierda es más larga porque la vena cava inferior está más en el lado derecho, ¿no? Situada. Entonces la vena renal izquierda tiene que ser, desde luego, más larga, ¿no? La vena renal izquierda es más larga y pasa por delante de la arteria aorta y por detrás y debajo de la arteria mesentérica superior. Recordar que esto constituye la pinza aórtico-mesentérica. Es decir, cuando se desprende la arteria mesentérica superior, va a formar una pinza juntamente con la aorta. Y por ahí, por esa pinza, perdón, la mesentérica superior, aquí está la mesentérica superior, juntamente con la aorta, va a formar una pinza, la pinza aorto-mesentérica o aórtico-mesentérica. Por ahí pasa la vena renal, por esa pinza. Recibe venas de la cápsula suprarrenal, del uréter y de la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda recibe la vena espermática u ovárica y la vena media izquierda, ¿no? Otra rama, Cesarini, por favor, deje de... aquí está garabateando nuestra presentación. A ver, vamos a tratar de borrar. Disculpa, doctor, está rota mi pantalla. Mil disculpas. No se preocupe. Vamos a borrar. Ya lo borramos. Otra vena es la vena testicular, que desemboca en la vena cava inferior, o espermática u ovárica derecha, ¿no? Las venas diafragmáticas inferiores también, que son dos por cada arteria y desembocan en el tronco común en la cara anterior de la vena cava inferior. Recibe de la vena suprarrenal superior también. Las venas lumbares son satélites de las arterias, ¿no? Las venas lumbares. Están anastomosadas entre sí, constituyendo la vena lumbar ascendente, la cual forma, al unirse con la octava o 12 vena intercostal, la raíz externa de la vena ácigo mayor, y a la derecha y la hemiácigo en la parte izquierda, ¿no? Las venas suprahepáticas o hepáticas se llaman actualmente, también desembocan en la vena cava inferior. ¿Recuerdan el hígado? Hemos hablado hace un momento. Las venas hepática izquierda, derecha e intermedia desembocan en la vena cava inferior. Las venas hepáticas se dividen en mayores y menores. Las venas mayores son generalmente tres, derecha, media e izquierda, y las venas menores, hepáticas menores, ahora se llaman hepáticas, ya no suprahepáticas, son 20 aproximadamente, se abren en la vena cava inferior por debajo de las mayores. Muy bien, hasta aquí es nuestra presentación de hoy.